Desde tiempos muy lejanos, la filosofía materialista ha intentado explicar de qué manera podría haber aparecido la vida en la Tierra. Sin embargo, el horizonte de este gran paradigma parece borrarse en la distancia, y a veces, como si fuera un espejismo, aparece de nuevo llamando a aquellos deseosos de beber el agua de aquel antiguo charco. Este espejismo, tan distante y difícil de imaginarse, se conoce hoy día como abiogénesis. La abiogénesis es la pretensión o el intento de intentar comprender cómo la vida pudo aparecer por sí misma, es decir, partiendo de compuestos de átomos simples, de moléculas simples, aparecer la vida tal como la conocemos hoy en sus diferentes manifestaciones por sí misma, sin intervención de ningún tipo de fuerza inteligente externa. Para comprender mejor de dónde surge esta idea, debemos retroceder en la historia y situarnos en tiempos de Aristóteles, quien, entre otras muchas cosas, popularizaría la hipótesis de la generación espontánea. Tanto Platón como Aristóteles, como los antiguos, creían en una generación espontánea. Si había trapos sucios y grano que se estaba pudriendo, salían ratones. Y si había carne que se pudría, salían moscas. Así, creía Aristóteles, ciertos animales se generarían o bien espontáneamente a partir de compuestos orgánicos o bien dentro de los animales. Este concepto, aceptado por gran parte de la población, perduraría hasta bien entrado el siglo XX. Era una creencia popular que alguno podía discutir, pero los primeros que realmente lo sometieron a ensayo fueron Redi, Spallanzani y finalmente Pasteur, sí, que hizo posible comer sardinas de nata, entre otras cosas. Así, Pasteur probaría finalmente que los microbios no se generaban espontáneamente en los compuestos orgánicos, más bien eran transportados por el aire hasta este. No obstante, tanto Haeckel como Darwin no estarían dispuestos a abandonar tan rápido la generación espontánea. Darwin creía que la generación espontánea podría haber sido posible en un pasado muy remoto, en condiciones muy diferentes. Esta misma idea la retomaría el ruso Alexander Oparin a principios del siglo XX, quien especularía que una Tierra primigenia, pobre en oxígeno, podría haber facilitado la generación espontánea de partículas elementales para la vida. Oparin nunca llegaría a realizar un experimento que lo demostrara. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y XXI se realizarían numerosos experimentos que intentarían demostrarlo y llevarlo a cabo. Uno de estos sería el experimento Miller-Urey, realizado en 1952 por Stanley Miller y Harold Urey, el cual pretendía crear espontáneamente las primeras moléculas esenciales para la vida: los aminoácidos. En la actualidad se conocen más de 500 aminoácidos. Sin embargo, solo 20 están codificados en el ADN y, por tanto, son esenciales para la vida. Cada aminoácido, con una estructura singular y diseñada para una función específica, está formado por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Gracias a las instrucciones dadas por el ADN, los aminoácidos se unen mediante sus moléculas, formando una larga cadena. Esta secuencia, la cual será distinta según su función, puede llegar a tener más de 33.000 aminoácidos. Además, esta cadena debe pasar por una serie de plegamientos y ajustes que le acaban por conferir una forma tridimensional, especialmente diseñada para el trabajo que debe elaborar. He aquí la proteína. Hay muchas funciones que las proteínas hacen, pero esencialmente todo lo que ocurre
en la célula lo llevan a cabo las proteínas. Serían las máquinas que hacen que la célula haga lo que tiene que hacer, ¿no? Una célula visual, una célula digestiva, una célula muscular. Entonces, cada una tiene sus proteínas características para poder llevar adelante la función para la que está diseñada. De esta forma, si Miller conseguía formar aminoácidos espontáneamente, el misterio de la vida estaría casi resuelto. O así pensaba él. Entonces, él lo que hizo era imaginarse una atmósfera primigenia en la que mezcló gases como amoníaco, hidrógeno, metano y agua, los sometió a una corriente eléctrica durante varios días y bueno, luego se encontró con una capa de un material negruzco, un alquitrán, en el que él pudo identificar aminoácidos. Y hay algunas cosas especiales a reseñar. Primero, que Miller es un hombre inteligente. Quiero decir que él planeó el experimento partiendo de que conocía previamente la composición química de los aminoácidos y aportó aquellos compuestos de los que estaban pues, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Así, Miller aportó los componentes esenciales para los aminoácidos. En otras palabras, el experimento fue diseñado a la perfección para obtener los resultados esperados. No obstante, estos no serían tan fáciles de conseguir. Inmediatamente que se formaban tenía que aislarlos porque el propio elemento acuoso en el que estaban los descomponía rápidamente. Estos compuestos orgánicos que se iban sintetizando no eran estables en esas mismas condiciones de reacción y tenían que ser alejadas de las condiciones de reacción para poder después ser estables y ser después analizados. Luego hay otro problema fundamental y es que el experimento de Miller demanda la inexistencia de oxígeno, o sea, lo que se llama una atmósfera reductora, una atmósfera sin oxígeno, porque si hubiese habido oxígeno en ese supuesto caldo primitivo, se habrían descompuesto inmediatamente, se habrían desnaturalizado los aminoácidos, porque el oxígeno pues, es destructora para estas moléculas iniciales. No hay ninguna evidencia de que haya existido nunca una atmósfera sin oxígeno. La atmósfera que tenemos hoy día, el 21% es oxígeno. Es más, hay evidencias en rocas que se llaman precámbricas, o sea, rocas que son más antiguas de las primeras rocas que contienen vida, rocas que contienen hierro oxidado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había oxígeno en la Tierra antes de que supuestamente hubiese podido aparecer la vida espontáneamente. Por otro lado, el experimento de Miller nunca demostraría de qué manera podría llegar a crearse una larga cadena de aminoácidos en el orden preciso requerido para formar una proteína. Un aminoácido fuera de sitio, un solo aminoácido en cadenas de cientos o miles de ellos, fuera de sitio puede hacer la proteína no funcionante y puede hacer incluso que la persona o el animal se muera. Es decir, Miller-Urey realmente lo que demostró es que, digamos, reacciones aleatorias producen una multitud de complejos aleatorios entre los que se encontraban también estos aminoácidos. O sea, la proporción es realmente descomunal. Es como decir, mira, pues hemos conseguido un ladrillo, ya sabemos que se pudo formar por sí mismo el Empire State Building, o tenemos un trocito de hierro, ya sabemos que espontáneamente pudo formarse un Airbus A380 con los miles de cables, con los programas informáticos, con todo eso. Esa es la proporción. El pretender que de la formación de un aminoácido ya se puede concluir que la vida pudo formarse por sí misma es una fantasía. A pesar de todo, hoy día el experimento de Miller sigue presentándose en muchos libros de texto como uno de los grandes hitos de la ciencia de la evolución. Además, este experimento daría pie a la formulación de diferentes hipótesis sobre el origen de la vida.
Unos hablan de microclimas y dicen que en un microclima se pudo crear, otros hablan de extremófilos, es decir, de seres microscópicos que viven en ambientes extremos, como al lado de un volcán, pero no existe una explicación que podamos decir, esto es lo que creen los evolucionistas. Son solo tentativas y muy parciales, lo que dice este lo contradice el otro, o sea que no existe ninguna explicación de cómo surgió la vida, es que no existe, no hay. Y aquí lo que hay son teorías muy especulativas de cómo se formaron los primeros elementos, las primeras moléculas orgánicas que pudieron ser precursores de la vida, es decir, cómo se formaron los primeros ladrillos biológicos.